La única esperanza, escrito por Alejandro Bullón. Capítulo 2. Esperanza de vida. Un caballero elegante, de traje oscuro, salió del aeropuerto John F. Kennedy en Estados Unidos, en Nueva York. Con apenas el equipaje de mano, abandonó el lugar apresurado, dejando abandonada su valija de viaje. En la puerta, tomó un taxi en dirección a Queens. Bajó aquel barrio de mayoría latina y tomó otro taxi que lo llevaría a su verdadero destino, Newark, estado de Nueva Jersey. Pedro, joven empresario del ramo de la informática, estaba agitado, sintió que el corazón se le salía por la boca. Su empresa estaba quebrada, pero nada justificaba lo que estaba haciendo últimamente. Ese era el tercer viaje en el que transportaba narcóticos. Las dos primeras veces salió todo bien. Esta vez, repentinamente, el pánico se apoderó de él. Presintió que sería descubierto. Le sacó la etiqueta de identificación y abandonó la valija. 2 horas después, del otro lado del puente, en Newark, se dirigió a la casa de Yair, que ignoraba las actividades ilícitas de este amigo de la infancia. Crecieron juntos, jugaron al fútbol, pescaron juntos y juntos salieron muchas veces para conquistar chicas, hasta que la vida los llevó por caminos diferentes. Años después, ellos se reencontraron accidentalmente en la puerta del Hotel Pennsylvania, delante del Madison Square Garden, en Nueva York. Yair había cambiado bastante, parecía más serio, casado con Laura, era padre de 2 hermosos hijos, se había transformado en un cristiano fervoroso. Pedro continuaba soltero, se aproximaba a los 40 años y vivía la vida loca, como a él mismo le gustaba definir. En aquel día del mes de julio en Newark, al abrir la puerta, Yair percibió que algo extraño había sucedido con el amigo de su niñez. Es así que después de abrazarlo le preguntó: «¿Qué pasó? Estás blanco como la cera». «No pasó nada», dijo Pedro. «Creo que es solamente el cansancio del viaje». Su amigo Yair le dijo: «No es cansancio, creo que estás enfermo. Pero quédate tranquilo, te quedarás en el mismo dormitorio en el que estuviste la otra vez». Pedro entró, se sintió sucio y desleal con el amigo que bondadosamente le abría las puertas de su casa. ¿Qué podría hacer? ¿Salir corriendo y nunca más regresar? ¿Abrirle el corazón y confesar que estaba poniendo en riesgo la seguridad de la familia que lo hospedaba? Yair no lo merecía, lo que él estaba haciendo. Ese sentimiento lo perturbó profundamente. Minutos después, debajo de la ducha, sintió el agua correr por el cuerpo. Él lloró, como deseaba que aquella agua fresca limpiara también su alma de las incoherencias de su existencia. Nadie podía llamar vida a la sucesión interminable de noches y días huecos en que se había transformado sus jornadas. El pavor y la desesperación tomaban cuenta de él al pensar en la idea de que la policía podía descubrir quién era el dueño de aquella valija abandonada en el aeropuerto. Por algún motivo que no consiguió identificar en aquel instante, se acordó de Marta, la joven que había abandonado cuando supo que estaba embarazada. Él tenía un hijo al que nunca había querido ver. ¿Por dónde andaría Marta? ¿Cómo estaría la persona que él, un padre ausente y débil, jamás conoció por no tener el coraje de hacerse cargo? La empresa de informática que había abierto hacía 5 años marchaba a todo vapor al inicio, pero poco a poco entró en colapso. Él era el único culpable. Vivía en forma extravagante, gastaba más de lo que podía ganar. Así comprometió el capital de la empresa. Al ver que el barco se hundía,
Hizo todo para salvar el patrimonio, pero no lo logró. Creyó que en poco tiempo conseguiría el dinero para salir de esta situación desastrosa y ponerle fin a su carrera como marginal. Repentinamente aquel día en el aeropuerto, sintió que ese camino no era el suyo. Experimentó el miedo, se descubrió débil y huyó como un niño que corre asustado. Al llegar la noche, sentado a la mesa de la familia para la cena, Pedro se mostró silencioso e introvertido. No era el mismo que en otras ocasiones. ¿Qué pasó? Pedro, ¿estás enfermo?, le preguntó Laura, esposa de Yair. ¿Por qué?, dijo Pedro. Yair me preguntó exactamente lo mismo cuando llegué. Estás diferente, tío, afirmó el hijo de la familia. No, no es nada, respondió el visitante, emocionado al ver la escena familiar. Pedro conocía muchas familias, pero ninguna como aquella. Se respiraba felicidad en el ambiente. Sin embargo, un torbellino de pensamientos amedrentadores lo incomodaba aquel día. ¿Cómo enfrentar la deuda? La valija abandonada significaba mucho dinero. Él tenía que huir. Algo le decía que estaba siendo vigilado. ¿O aquel sentimiento fue apenas fruto de su imaginación? ¿Y si lo identificaban? ¿Y si los policías golpearan la puerta de la casa de su amigo? ¿Arruinar a aquella hermosa familia? ¿Comprometería con la justicia? ¿Los comprometería? El corazón era un remolino de sentimientos que no lograba contener. Pidió permiso en la mitad de la cena y se retiró. En el silencio de su dormitorio lloró. ¿Qué era lo que estaba pasando con él? Ese no era el Pedro que él mismo conocía. ¿Por qué tantos escrúpulos? ¿Por qué tanto temor, tanto remordimiento? Una hora más tarde, Yair golpeó la puerta. ¿Puedo hablar contigo?, le dijo. Pedro le dijo, entra. Yair le dijo, ¿qué sucede? ¿Estás con algún problema? ¿Quieres hablar? Pedro le dijo, no es nada. Creo que me emocioné al ver tu hermosa familia. Feliz. No sé, ustedes son diferentes. Yair le dijo, somos cristianos. Jesús es huésped permanente en este hogar. Pedro le dijo, ¿sabes que siento envidia de ustedes? Quería tanto ser feliz, tener esa paz que siento cada vez que llego aquí, pero mi vida está de cabeza para abajo. Yair le dijo, ¿quieres saber? Nosotros no siempre fuimos así. 3 años atrás estábamos a punto de divorciarnos. Estuvimos separados unos del otro durante 2 o 3 meses. Yo creía que mi vida había llegado a su fin. Amo a mi esposa, pero a pesar de eso había provocado la separación. Pedro le dijo, ¿tú? Sí, fui infiel, le dijo Yair. Pedro le dijo, no puede ser. Tú eres la persona más correcta que conozco. Yair le dijo, puedes creer eso, pero no lo soy. Nadie es bueno. Pedro dijo, ¿cómo que nadie es bueno? Yair le dijo, eso es lo que la Biblia dice. Mira. Yair tomó la Biblia que estaba en la mesita de luz y la leyó. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Después, mirándole a los ojos, le dijo a su amigo, todos, ¿entiendes? Todos sin excepción, tú, yo, todos somos pecadores. Pedro le dijo, ¿no estás exagerando un poco? Existe mucha gente buena en este mundo. Yair le dijo, desde el punto de vista humano, tal vez, pero la Biblia dice que así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a unos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Pedro dijo, ni uno solo. Y Yair le dijo, ni uno.
y no sirve de nada lo que el ser humano haga para librarse del pecado. La mancha de la rebeldía y del mal está siempre en él. Mira lo que dice aquí. Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Entonces, estamos perdidos, dijo Pedro. Yair le dijo, lo estamos. Eso significa que estamos destituidos de la gloria de Dios y lejos de Él, andamos en el territorio de la muerte. Por eso, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pedro le dijo, no entiendo, Yair, si somos todos pecadores y el salario del pecado es la muerte, ¿cómo estamos vivos? Yair le dijo, depende de lo que entiendas por lo que significa vida. Desde el punto de vista biológico, la vida es un periodo en el cual el corazón late y los pulmones funcionan. Tú respiras. Pero nosotros somos más que apenas un cuerpo. Somos seres humanos con emociones, sueños y proyectos. Y para disfrutar de la verdadera vida, necesitamos más que simplemente andar, comer o dormir. Es verdad. Yo también creo que es así, dijo Pedro mientras reflexionaba. Ambos permanecieron en silencio. Pedro miró la Biblia abierta. Yair sabía que el amigo estaba asimilando la conversación y continuó. Pero no todo está perdido. Mira lo que está escrito aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Pedro dijo, ¿Jesús es la vida? Exactamente, le dijo Yair, solamente puedes darle sentido a tu existencia. Por eso él le dijo, en San Juan 10, versículo 10, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir, y yo he venido para que la tengan vida, y la tengan en abundancia. Vida abundante es vida con sentido, dijo Pedro, eso mismo. El mismo apóstol Juan dice en el 1 de San Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pedro continuó pensando y Yair prosiguió. Lejos de Jesús, la vida se transforma en una simple supervivencia. Levantarse de mañana, trabajar y dormir no es vida, es apenas sobrevivir. Las palabras de Yair sacudieron el corazón de Pedro, que preguntó, ¿y cómo se puede obtener ese tipo de vida? Yair le dijo, te voy a leer lo que Jesús dice. En San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya escuché eso, dijo Pedro. Yair le dijo, mucha gente escucha, Pedro, pero poca gente piensa en el verdadero significado de esa declaración. Hay muchas ideas clave en este versículo. ¿Cuáles?, preguntó Pedro. La primera es que Dios te ama, no por lo que tú haces o dejas de hacer. El amor de Dios no es merecimiento, no es condicional. Dios te ama porque Él es amor. Esa es su naturaleza. No importa quién eres, ni lo que haces. Sin importar si tú crees o no, tú eres el ser más precioso para Dios en este mundo. Pedro no podía dominar su emoción, los ojos le brillaban exageradamente. Si Yair hubiera sabido lo que él había hecho, con plena seguridad, jamás le diría lo que estaba haciendo.
¿Quiere decir que no necesito preocuparme por mi conducta?, dijo Pedro. Jair le dijo, sí, lo necesitas, pero tú acabas de decir, el amor de Dios, le dijo Jair, es incondicional y para todos, pero solo tiene valor para las personas que lo aceptan. Por eso el versículo que te acabo de leer dice, ¿recuerdas? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pedro le dijo, ¿cómo hago para creer? Jair le dijo, primero acepta el hecho dramático de que tú estás en el territorio de la muerte, lejos de Dios, perdido, y que no tienes forma de salir de esa situación. Jeremías, uno de los profetas de la Biblia, pregunta, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Pedro dijo, este soy yo, ese soy yo. Jair le dijo, esos somos todos nosotros, Pedro. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Pedro reflexionó y dijo, Dios sabe todo. Exactamente, le dijo Jair. Al ser humano pecaminoso le gusta fingir, le gusta aparentar y mostrar que es buenito, pero en el fondo sabe que su corazón es falso. Eso está en la naturaleza desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron. A partir de aquel trágico día, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y somos incapaces de hacer el bien. Eso es lo que dice David en el Salmo 51, versículo 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. El apóstol Pablo completa la misma idea cuando dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pedro dijo, ¿estamos todos condenados? Jair le dijo, sí y no. No entiendo, le dijo Pedro. Mira, Pedro, le dijo Jair, estaríamos todos condenados por naturaleza. Sin embargo, si después de aceptar el hecho de que tú eres incapaz de remediar tu situación vas a Jesús de manera en que estás, escucharás su voz diciendo, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán blancos como la lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Ir a Jesús llevando mis pecados?, preguntó Pedro. Jair le dijo, es la única manera de ir a Él. Mucha gente espera cambiar de vida para ir a Jesús. Mucha gente espera corregir su comportamiento y dejar de hacer tal o cual cosa. Ellos jamás irán a Jesús. Solos, jamás lograrán cambiar su propia naturaleza. Pedro dijo, es sorprendente lo que tú me dices. Jair continuó diciendo, es Jesús quien transforma al ser humano. Mire esta promesa. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 27. ¿Así de simple?, le dijo Pedro. Jair le dijo, ¿y tú no pagas nada por eso? En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pedro dijo, pero un buen cristiano, ¿no es aquel que hace todo bien? ¿No necesita tener buenas obras? Yair le dijo, un árbol de manzanas no es un manzano porque produce manzanas. Es todo lo contrario. Él produce manzanas porque es un manzano. ¿Y eso qué significa?, le dijo Pedro. Lo que Jesús dice aquí, mira y escucha lo que dice. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. San Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. ¿Los frutos?, dijo Pedro. Sí, dijo Yair. Para producir buenos frutos, el árbol necesita ser un árbol bueno. Los frutos son el resultado. Lo mismo sucede con el cristiano. Antes de preocuparse en producir buenas obras, es necesario ser un buen cristiano. Y un buen cristiano es aquel que va a Jesús de la manera en que está, ¿verdad?, le dijo Pedro. Eso mismo. Y permanece en él. ¿Entendiste?, le dijo Yair a su amigo Pedro. Las horas corrían. Los amigos conversaron mucho tiempo. Yair tomó la iniciativa e hizo la pregunta. ¿Podemos seguir mañana? Creo que es tarde y tú necesitas descansar después de un largo viaje. Pedro le dijo, ¿sabes? El cansancio desapareció de tan interesante que estaba la conversación. Jamás había pensado en las cosas de las que me hablaste. Y le dijo, solamente una pregunta más. Claro, le dijo Pedro. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador? Le dijo Yair. ¿Deseas ir a Él tal como estás? Pedro dijo, ¿quieres decir, yo? Yair entendió que aquel no era el momento oportuno y completó, descansa, mañana será otro día. ¿Puedo hacer una oración por ti? Por favor, le dijo Pedro. Yair oró con estas palabras. Muchas gracias, Padre querido, porque un día el Evangelio llegó a mi vida trayendo salvación, perdón y paz. Jamás podré agradecerte lo suficiente porque nos salvaste, a mi familia y a mí. Pero ahora, en este momento, te suplico por Pedro. Él necesita de ti, Señor. Entre en su corazón y pon orden en su vida. Arroja afuera su tristeza, su angustia y dale un sentido a su existencia. Al final de la oración, Pedro no pudo controlar las lágrimas. Yair lo abrazó y se retiró discretamente. Antes de salir, abrió la Biblia, buscó un versículo y le sugirió. Lee esto antes de dormir, le dijo Yair. Solo Pedro leyó. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Gruesas lágrimas rodaron de su rostro, marcado prematuramente por la vida. Movió la cabeza con fuerza, no sabiendo qué pensar. El corazón clamaba por paz. En ese momento había vivido una carrera alucinante en busca de algo que él mismo no lograba definir. Ahora escuchaba la voz mansa de Jesús diciendo, ven a mí. ¡Qué día! ¡Cuántas emociones diferentes vividas en un corto periodo! Pánico, desesperación, miedo, angustia, nostalgia y al final del día, esperanza. Una fiesta de luz en su mundo de sombras y la perspectiva de un mañana glorioso. Aquella noche casi no durmió, dio vueltas en la cama como en tantas noches, pero aquella noche era diferente. Se acordaba
de cada palabra que Yair le mencionó. Se levantó entonces, encendió la luz y abrió la Biblia algunas veces. Mal sabía que el corazón era un campo de batalla. Era consciente, sin embargo, de que necesitaba tomar una decisión urgente. No podía posponerla más. Su vida no podía continuar de la misma manera en que estaba. Sin embargo, solamente podía pronunciar 4 palabras. Perdón, mi Dios, perdón. La luz del amanecer entró con fuerza por la ventana y lo despertó. Era un nuevo día. Sería también una nueva jornada. El corazón cantó, abrió la ventana del dormitorio que daba al jardín y respiró hondo. Sabía que estaba iniciando una caminata por toda la vida. Por algún motivo sintió que debía buscar al hijo que no conocía. Entendió que no se puede construir un edificio nuevo sin establecer fundamentos sólidos. Las mentiras son hojas sueltas que el viento arrastra sin destino. No existe cura sobre una herida infectada. Es necesario limpiar la herida, aunque signifique dolor. ¿Tendría fuerzas para llegar al final de la jornada? Ese no era el problema, pues Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ahora el corazón estaba lleno de vida. Él estaba decidido a buscar la única esperanza real que existe. La única esperanza encuentra el sentido real de la vida, escrita por Alejandro Bullón.